Ya está grabando. Y ahora sí, Luis, para empezar un poco rápido, ¿qué es lo que tú recuerdas? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre Aines. Me gustaría que me comentes qué es lo que recuerdas de Aines, o qué es todo lo que sabes de Aines. Ya, a ver, para empezar, AINES están relacionados con el dolor, la inflamación, inclusive hasta con la fiebre. Algunos están mediados por prostaglandinas y leucotrienos, si mal no recuerdo. Y todos estos dos conjuntos de lechos celulares, más que nada, son derivados del ácido araquidónico. Ujú. Am, por un lado, las prostaglandinas dependen de COX-1 y COX-2 y los leucotrienos de las lipoxigenasas. Ah, Exacto. es- Esto va a estar relacionado con los procesos alérgicos, o entre otras, no solo alérgicos. Ujú. Y ya, pues eso es creo que la base para ir desenmembrando COX-1, COX-2, COX-3, que también es una variante de COX-1, y las prostaglandinas. Además de los de leucotrienos, claro. Ujú. Y está muy bien lo que dices, Luis. O sea, tienes una muy buena base. Y ahorita, como ya conoces todo ello, vas a ver que el tema de hoy día, como ya lo viste antes, y también hablamos un poco de esto en corticoides. Y vas a ver que lo vas a relacionar bastante. Es un tema muy bonito. Entonces, todo lo que dijiste está muy bien y ahora lo vamos a ir desglosando parte por parte para que entiendas cómo funcionan los medicamentos de los antiinflamatorios, ¿no? Lo que tú mencionaste, sí tiene razón. En este caso, que el curso vamos a empezar hablando sobre analgésicos. Esta primera parte hablamos sobre lo que es los prostaglandinas. Y el día de mañana vamos a hablar lo que es, bueno, con Ray van a hablar lo que es opioides. Cuando hablamos de analgesia es cuando nos referimos a la expresión, es como aliviar el dolor que sentimos, ¿no? Bueno, es lo que genera estos medicamentos. Pero para ello tenemos que entender que el dolor, como dice su nombre, es una experiencia. Recuérdate bastante los conceptos, porque así te pueden preguntar, o es bueno que lo tengas ya bien guardado dentro de ti. Bueno, el dolor es una experiencia sensorial y emocional porque se relacionan ambos campos, no solamente el campo parietal de nuestro cerebro, la corteza, también la emocional, que es el sistema límbico, pero que es desagradable y es asociado o similar o al asociado a una lesión tisular real o potencial. O sea, nuestro cuerpo no reconoce si hay una lesión real o si lo que nosotros sentimos es una lesión real o algo que nosotros podemos imaginar o algo potencial que también nos puede generar dolor. Nuestro cerebro no diferencia lo real de lo falso. Por ello que es una lesión tisular real o potencial. Pero para ello vamos a hablar sobre el dolor. Si ya viste, según la fisiopatología de dolor, eh, te recordarás que el dolor es cuando hay una lesión tisular. Por ejemplo, que hay una imagen, que hay una lesión tisular. Esta lesión tisular lo que hace es liberar mediadores. Dentro de estos mediadores tenemos, por ejemplo, el láser, punto láser. Dentro de mediadores, por ejemplo, tenemos las prostaglandinas, pero no es el único. Tenemos también la bradiquina, el potasio, todo ello. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Van a viajar hacia donde las terminaciones libres de los nociceptores, y en este caso la prostaglandina lo que nos importa entender, y acá vamos a hablar sensibilidad periférica. Acá hablamos algo leve, pero lo vamos a ver más adelante cuando hablemos prostaglandinas propiamente dicho. En este caso lo que va a hacer es aumentar la sensibilidad, o sea, bajar el umbral a los nociceptores, por lo cual algunos estímulos tan leves que ellos lo pueden asociar normalmente como una sensación normal, lo sientas como algo muy sobreestimulado. Y eso vas a ver que tiene que ver mucho con los receptores de las prostaglandinas que vamos a manejar. En este caso vas a ver que está la prostaglandina E2, I2, que ellos se van a encargar de estimular a estas neuronas, y lo que hacen es despolarizar las neuronas. ¿Para que lo sobreexcita? Para que el mensaje vaya más rápido. O sea, si lo normal era que viaje a una velocidad normal, entonces cualquier sensación va a viajar de manera más rápido por estas prostaglandinas, porque estimulan, disminuyen el umbral, lo que se traduce en una sobreexcitación de la neurona, lo que va a hacer que viaje a través de la primera neurona, se conecte con la segunda neurona en la asta posterior de la médula espinal, y luego viaje a través de la vía córtico-espinal. Esto es lo que ya viste en fisiopatología, pero es algo que recordar, que cuando hablamos de dolor,
hacemos énfasis que también en las prostaglandinas, porque las prostaglandinas también son denominadas autocoides. ¿Te recuerdas qué significaba eso? Lo vimos en antihistamínicos. Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta que no te entiendo? Es que no te escuché bien. Pero, o sea, cuando hablamos de prostaglandinas, vamos a ver que la prostaglandina está dentro de una familia, igual que las bradyquinas, serotonina, que se llaman los autocoides. No sé si te recuerdas esa palabra, lo vimos en antihistamínicos. Autocoides. No, Juan, discúlpame. No te preocupes. En este caso, la prostaglandina, al igual que la histamina, serotonina, son sustratos, como si tú te recordarás, producidos en nuestro cuerpo. O sea, nosotros mismos lo producimos, son sustancias endógenas que ante una situación de enfermedad funcionan como mediadores humorales. Por ello que cuando a veces una persona está enferma o cuando está con una infección y se elevan las prostaglandinas, igual ante un shock anafiláctico, ¿qué es lo que se dispara? La histamina, se empieza a desgranular, se empieza a liberar la histamina de manera descontrolada, por ello nos referimos a ellos como autocoides. Y aquí vamos a ver la génesis del dolor. En el caso de las prostaglandinas, vamos a enfocarnos en prostaglandinas porque es la clase de hoy. Tenemos la prostaglandina E2, la prostaciclina, la prostaglandina E2, lo que hacen, ¿cuál es su fuente? ¿De dónde salen? De los macrófagos, de las células endoteliales, de los fibroblastos. Y tú te preguntarás, pero ¿cómo es que son diferentes células que producen ellos? O sea, ¿cómo es que es como si todos tuvieran el mismo mecanismo? Hasta el endotelio tiene el mismo mecanismo. Esto se explica con lo que tú explicaste sobre el ácido araquidónico y todo, que lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos de prostaglandina 600 PPT. Pero sí, tienes que recordar cuáles son sus fuentes. Más que todo la prostaglandina E2 y la E2, que se encargan mucho de la sensibilización periférica, que es esto de aquí. Cuando estimula la neurona, a esto se llama sensibilización periférica, y cuando llega dentro de la médula espinal, se llama sensibilización central. En el caso de la periférica, van a actuar tanto prostaglandina E2 y la prostaciclina, y cuando hablamos de central, va a actuar la prostaglandina E2. Aquí dice su acción, sensibilizan los receptores, abradicina e histamina, produce hiperalgesia, o sea, que haya una sensación de dolor ante un estímulo normal. O sea, el estímulo es el mismo, solamente que en este caso la prostaglandina disminuye el umbral, por ello es que se siente como un dolor extra a lo normal. Y la prostaciclina, que temas acá le he puesto como adelantando, que se encarga de la vasodilatación y la sensibilización de nociceptores periféricos. Aquí también le puse lo que estoy explicando, aquí lo estoy poniendo. Bajan el umbral, cualquier estímulo se percibe más doloroso. Favorecen liberación de bradicinina y sustancia P. Es en el caso ya cuando está en la sensibilización central. Bueno, es en periférica, disculpa. Y a nivel espinal aumenta la excitabilidad de las interneuronas, que es la hiperalgesia central. Que eso lo vamos a explicarte más adelante. Pero es como algo como para que puedas ver sobre la génesis del dolor. Y algo que no olvidar cuando hablemos de dolor es la escalera analgésica. Cuando hablamos de dolor, vamos a ver, hay una clasificación: dolor leve, dolor moderado y el dolor severo. Que hay como una escala de EVA de 1 al 4, de 5 a 6 y de 7 a 10. En este caso vamos a ver que cuando hablamos de dolor, tenemos que saber qué tipo de fármacos dar al paciente para que esos fármacos que estamos dando eviten muchos efectos adversos que puede generar en el paciente. Porque como vamos a ver hoy día, los AINES parecen muy inofensivos, pero ante un mal uso o una mala receta que puede dar el doctor hacia un paciente, y el paciente también se puede controlar y tomarlo como si fuera un caramelo o algo así, puede generarle lesiones muy fuertes en el paciente. Incluso en algunos casos puede llevar hasta la muerte. Como podemos ver en el nivel 1, vamos a hablar de paracetamol y AINES. ¿Por qué ponen paracetamol y AINES distinto? Lo vamos a ver más adelante. Y si te das cuenta, tanto en escalón 1, 2, 3 y 4, siempre hay coadyuvantes. ¿Qué significa coadyuvantes? Son medicamentos que se encargan de aliviar o
son como ayuda, como eso es su nombre, ¿no? Ayudan a los analgésicos, que propiamente dicho que están aquí, ayudan a esos analgésicos, uno para disminuir los efectos adversos, para disminuir la molestia que puede generar, y otro para disminuir el dolor de una manera distinta, a través de un mecanismo. Con el primer escalón vemos el paracetamol, segundo vemos los opioides menores, en el tercero los opioides menores y mayores, también, pero igual, se sigue utilizando paracetamol y AINES también. Y por último, en el nivel 4 se utiliza los opioides mayores también. Eso es según la OMS. ¿Alguna duda sobre esta parte de dolor, Luis? Sí, en el tercer escalón de la escalera analgésica que habías comentado, no logré escucharte bien. Opioides menores y mayores, ¿verdad? Ujú. Ya. Y dijiste que más adelante hablaríamos de por qué separan al paracetamol de los AINES también. Sí, porque ahorita más adelante vamos a ver por qué entra dentro de los AINES, por qué se separa tanto el paracetamol, los AINES, porque uno puede entender que el paracetamol es un AINE, pero en verdad no cumple las características de un AINE, porque los AINES tienen 4 características muy importantes que debe cumplir el AINE, esas 4 características. Si no cumple una de ellas, le suelen decir AINE no típico o preferiblemente no se le suele decir AINE. Por ello puedes ver aquí separan el paracetamol del AINE. Los coadyuvantes vas a ver que vamos a ver la gabapentina y todo ello. Dentro de los escalones, el escalón o sea, cuando se dice opioides menores y mayores, es cuando, si no me equivoco, es cuando utilizan el dosaje, van dándole, en este caso ya como dieron opioides menores, en el caso del escalón 3 y 4 van dosando tanto opioides menores hasta llegar a un opioide mayor. O sea, van como generando como una escala de dolor o algo así, una gradiente, en otras palabras. En ese caso solamente en el 2 solo dan los opioides menores propiamente dichos, pero en el caso de 3 y 4 van dándole de manera de ingradiente para ver cómo va disminuyendo el dolor, porque los opioides se ven más por potencia. Aquí en AINES no va a ser tanto potencia de analgésica, vamos a ver porque en AINES son muchas funciones que cumplen, en cambio los opioides se van casi netamente al dolor, tiene un mecanismo muy distinto al de los AINES y este es un mecanismo un poco más complejo. Por ellos hablan de potencia. En cambio los AINES sería como un coadyuvante casi. Siempre se utiliza para todos, a la par de los coadyuvantes, pero con los opioides va a ser mañana que es por potencia, más que todo. Ok, Juan, gracias. Ya. Ahora sí, continuemos. Ahora sí vamos a ver los AINES. Cuando hablemos de AINES, tú vas a ver según la clasificación, es un grupo muy heterogéneo. O sea, no es solamente una familia, son distintas familias, distintos aceites, ácido acético, los salicilatos. Por así decirlo, muy heterogéneo, como dice su nombre, ¿no? Y esto tiene 4 características. Bueno, se dice son antiinflamatorios no esteroideos porque nosotros anteriormente vimos los corticoides. Los corticoides sí son antiinflamatorios también, pero son esteroideos. Por ello es que hacen esta pequeña diferencia. Diferencian a los corticoides y a los AINES. Corticoides son antiinflamatorios esteroideos y a todos los que no son no esteroideos, pero que son antiinflamatorios y que cumplen estos cuatro puntos que ahorita vamos a ver, son 4A. Tienes que recordarte siempre los AINES, tienen que ser antiinflamatorio, antipirético, analgésico y antiagregante plaquetario. Casi todos los AINES que vas a ver siempre van a cumplir esas 4 funciones. Por ello, cuando hablamos de metamizol, cuando hablamos de paracetamol, ellos no tienen un papel, su efecto antiinflamatorio es muy leve. Por ello es que no se utiliza mucho, porque se encargan más de ir hacia el sistema nervioso central directamente, en el caso del paracetamol. ¿Para qué? Porque sí tiene un efecto antipirético y tiene un efecto analgésico. Por eso se utiliza mucho. Pero un efecto antiinflamatorio tiene casi bajo a nulo. Entonces no se le considera un AINE propiamente dicho. Pero como te había comentado, para ello necesitan sí ser los 4A que te había mencionado. ¿Y por qué se caracterizan también? Otras características que sí o sí deben tener es que inhiben la síntesis de prostaglandinas,
mediante el bloqueo de las enzimas ciclooxigenasas. De aquí vas a las ciclooxigenasas por todos lados cuando hablemos de AINES. Como tú bien mencionaste, el ácido araquidónico se va dividiendo y luego tenemos estas enzimas, las COX. ¿Qué significa constituyente e inducible? Cuando hablemos de constituyente significa que nosotros ya lo tenemos en nuestro cuerpo, está en nuestros tejidos, probablemente. Esa enzima ya nosotros ya lo producimos de por sí. ¿Qué significa inducible? Que esa enzima se va a producir en nuestro cuerpo bajo situaciones de estrés, bajo situaciones de enfermedad solamente. Si no tenemos esas situaciones de estrés o enfermedad, no se van a producir normalmente la COX-2. En cambio, la COX-1 y la COX-3 normalmente sí tenemos en nuestro cuerpo y forma parte de la homeostasis. Está en constante equilibrio, segregando prostaglandinas que son necesarias para nuestro cuerpo. Por ello, a eso se refieren como constituyente e inducible. Pero hay excepciones. La COX-1 también puede inducirse, o sea, esto no es como una regla general. Hay excepciones que en la lectura del siglo pasado, no sé si es la misma, hablan de las excepciones, y en el caso de la COX-1 decía que puede inducirse en ciertas condiciones de estrés como una lesión nerviosa. Cuando hablamos de lesión nerviosa, sí se puede inducir la COX-1. Y en el caso del sistema nervioso central y en el riñón, el COX-2 se expresa de manera constitutiva. ¿Ves? No solamente es de manera inducible, también solamente el sistema nervioso central y en el riñón vamos a ver que sí se produce de manera constitutiva. Eso también te puede venir en el examen o te puede venir en una práctica, te puede decir en el sistema nervioso central, en el riñón, cómo actúa el COX-2, ¿es inducible o es constituyente? Te pueden preguntar también. Y ahora aquí te puse un ejemplo de la clasificación. Pero bueno, vamos primero con el grafiquito. Cuando hablamos de ácidos araquidónicos, vamos a ver que vamos a tener distintos enzimas que van a degradar el ácido araquidónico en las prostaglandinas. Y esas prostaglandinas van a cumplir funciones en nuestro cuerpo. En ese mapa conceptual, aquí se ven las funciones que cumple nuestro cuerpo las prostaglandinas. No te pone las prostaglandinas aún, pero esto es las funciones. Por ejemplo, la COX-1, que está en nuestro cuerpo de manera constitutiva, como te dije, cumple parte de la homeostasis y está en el estómago, en el intestino, en el riñón, en las plaquetas. ¿Para qué? ¿Para qué está en el estómago? Para que esté segregando constantemente el moco alcalino que nos protege al estómago. Sin esas prostaglandinas, si no hubiera ese COX, cuando se inhibe, ya no hay esa capita de moco que protege a nuestro estómago. Por ello es que se generan lesiones cuando tomamos AINES. En el caso del intestino, de igual manera, tiene de protección. En el caso del riñón, vamos a ver que sirve para la vasodilatación de la arteria aferente a través de la prostaglandina E2 y a través de las plaquetas, que es muy importante porque nos ayuda a la agregación plaquetaria. Y esto es un punto importante de los AINES que inhiben esa agregación plaquetaria. ¿Por qué? Gracias al COX-1 se demuestra que dentro de la plaqueta sirve para el funcionamiento para que estimule la salida de la GP2B3A, que esa GP2B3A ayuda que más adelante lo vamos a ver más detallado cuando hablemos de coagulación. Eso prácticamente es como si saliera, es como fuera un engranaje en la plaqueta para que otra plaqueta se pueda agregar junto a la plaqueta. Y así, es como la plaqueta se forma así, tipo GB2B3A, va generando alrededor de toda la plaqueta para que otras plaquetas se puedan agregar. Por ello es importante el COX-1, porque sirve para la agregación plaquetaria, para protección del estómago y listo. Y cuando hablamos de COX-2, ¿qué es lo que va a servir? Las prostaglandinas en el sitio inflamatorio, o sea, cuando hablemos de células, linfocitos, neutrófilos, basófilos, acá están los macrófagos, cinebesitos, células endoteliales, ¿por qué? ¿Por qué ponen esto? Porque estos están en el sitio inflamado. ¿Y para qué sirven? Para que estimulen la vasodilatación de los vasos, estimulen la agregación plaquetaria y todo. La atracción de leucocitos y todo ello. Y acá la excepción aquí también está. Y en el COX-3, ¿para qué sirve? En este caso, la COX-3 lo que expresa en nuestro sistema nervioso central, por eso aquí está solamente en 3 lados, sistema nervioso central, corazón y aorta. ¿En qué se expresa las prostaglandinas? Dando dolor y fiebre. Por ello, nosotros, cuando damos los AINES cortan esto. Cuando tomamos un AINE no selectivo, que aquí lo podemos ver,
¿Qué significa AINE no selectivo? Que inhiben tanto el COX-1 como COX-2. Entonces, ¿cuál es lo malo de ese AINE no selectivo? Nosotros queremos, por ejemplo, parar esa inflamación, porque a veces una inflamación descontrolada en nuestro cuerpo nos puede llevar incluso a, cuando se descontrola totalmente, nos puede llevar incluso a una sepsis. Pero no yendo ante ese lado, como te había mencionado en los corticoides, hay personas que toman antiinflamatorios, los corticoides por su papel antiinflamatorio. No sé si te recuerdas que cuando hablamos de las personas con artritis, las personas con lupus, que no pueden vivir ciertamente con una inflamación constante porque esa inflamación en su cuerpo ya se descontroló y ya está incluso dañando su mismo cuerpo. Ya no está, la inflamación no está sirviendo como un papel defensivo, sino ya está autodestruyendo el cuerpo. Por ello, debemos parar esa inflamación. Y más adelante, cuando vean las lecturas, cuando hablen de AINES, todos los AINES nuevos que salen son para esos pacientes normalmente. Son para pacientes con espondilosis, anquilosante, para los pacientes con artritis. Siempre todos los nuevos AINES que están saliendo ahora, siempre son para tratar esas enfermedades. ¿Por qué? Porque como habíamos visto, eso normalmente a veces se trata con corticoides. Y ya vimos los efectos bien devastadores que puede generarte el uso de corticoides. Por ejemplo, el otro día, no, yo estoy rotando ahorita en 2 de mayo, y en la sala Santa donde estoy, hay una paciente que llegó por TV cutánea. Y uno a veces, ya tú cuando piensas que una paciente de edad de sus 30 y tantos a 40 años, y además tenía parte de TV cutánea, TV miliar, o sea, casi está en todo su cuerpo. Y tú dices, pucha, ¿cómo llegó a ese punto? ¿Cómo llegó a esa inmunosupresión? Cualquiera a veces uno puede pensar que puede ser por trasplante quizás, o tenga una enfermedad que esté consumiendo sus defensas, como el VIH o distintas enfermedades. Pero ¿qué iba a pasar con la paciente? Había tenido una dermatomiositis, no sé si es la palabra correcta, y por ello consumía prednisona. Y la prednisona, como había mencionado, es un corticoide. Y ese consumo de corticoide llevó a que su sistema inmune se debilite totalmente y hacía una TB, no una TB pulmonar, le digo una TB cutánea, que es una TB bien rara para ver. Y yo me sorprendí, o sea, mía solamente viendo a veces que el corticoide, a veces no controlado, no dosado o no teniendo las precauciones del caso, te puede llevar a un desenlace muy trágico. Porque imagínate estar con un tratamiento para TB, o sea, es bien uno que es aparte, uno que es largo, porque es un esquema de 6 meses, también tienes que llevar todos los efectos adversos, y pucha, son feos, la rifampicina, las rafas, te daña el hígado, las hepatitis que te puede generar, la neuropatía, o sea, es muy, muy feo. Por ello que los AINES nuevos que salen, que vas a ver en las lecturas, todo que vayas viendo, siempre se tratan para tratar esas enfermedades que tratan de quitar a los corticoides para que el AINE los reemplace, pero siempre buscando que tenga menos efectos adversos. Eso es siempre la constante. Porque como vamos a ver los AINES, no es que sean la salvación, porque los AINES tienen también efectos adversos que lo vamos a ver más adelante. Y listo. AINES no selectivos, COX-1 y COX-2. O sea, es bueno porque nos para la inflamación, el dolor también en unos casos, pero también nos quita las funciones que nuestro cuerpo mismo, las funciones que nuestro cuerpo necesita para estar en homeostasis. Entonces, de preferencia no se utiliza. Lo utilizamos porque es lo más barato y lo más común, ¿no? Pero también hay inhibidores selectivos de la COX-2. Aquí tenemos todo lo que terminan en coxib. Celecoxib, etoricoxib, parecoxib. Lo que hacen es inhibir solamente al COX-2. Lo que te ayuda es que no tienes efectos adversos que te genere porque no está cortando el COX-1. Entonces, ¿y qué es lo que está? Sin afectar la COX-1 que protege la mucosa gástrica. Y luego tenemos los preferentes, que en este caso es el meloxicam y nabumetol, que tienen preferencia por el COX-2, pero aún siguen inhibiendo el COX-1. O sea, solamente dice preferentemente. O sea, un poco, tiene más afinidad por el COX-2, pero también sigue afectando el COX-1. Entonces, sigue también dando efectos adversos. Y luego vemos aquí el acetaminofén. Mira, acá vemos cómo está separado el acetaminofén o el paracetamol, porque el paracetamol va a un ataque más directo al sistema nervioso central. No se va tanto a la inflamación periférica, por eso que no tiene un fin antiinflamatorio. Va directo al sistema nervioso central. Lo que hace es que inhibe el COX-3 que está en nuestro cerebro
de manera normal, y lo que haces es inhibir, cortar el dolor y la fiebre. Por eso cuando estás mal con fiebre o con dolor, te dice, tómate un paracetamol. Es lo básico. ¿Por qué? Te evita todos los efectos adversos y solamente ataca tu dolor y tu fiebre. ¿Todo claro hasta acá, Luis? Sí, sí, Juan. Perfecto. Todo claro. Entonces continuamos con la farmacocinética. La mayoría, como aquí dice su nombre, se absorben rápidamente. Estoy marcando para que se quede ya. Se absorben rápidamente a través oral. Casi todos son orales. Se alcanza dentro de 2 y 3 horas después de su administración. El consumo de alimentos puede retrasar. Mira, eso es importante. El consumo de alimentos puede retrasar la absorción y la disponibilidad sistémica. La distribución son liposolubles, ligeramente ácidos y presenta un alto unión a proteínas, deben recordar, por las posibles interacciones que puede generar, con excepción de la aspirina, que esta no tiene unión a proteínas. Y aquí te puse de los más generales, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, piroxicam, semivía 2 horas. Mira, todos comparten su alto unión a proteínas. Y cuando tú veas alto unión a proteínas, tienes que tener cuidado con las interacciones, porque hay algunos medicamentos que compiten por la albúmina, porque la albúmina es la principal proteína transportadora. Entonces, como compiten, a veces como tienen mucha afinidad, quita el otro medicamento y ese medicamento se queda libre en la circulación, generando más efectos adversos. Como puedes ver, también su excreción es casi de manera renal de todos, así que su gran mayoría, renal y biliar, pero renal. El tipo de metabolismo es hepático, oxidación mediada por CYP12A9, 12A4. Como puedes ver, solamente el naproxeno que tiene el CYP1A2, que es uno de los diferentes, y el piroxicam que tiene oxidación, conjugación por glucuronios. Es como algo de trámite, solamente son datitas para que... ¿Todo claro hasta aquí, Luis? Dijiste que el metabolismo era mayormente por el CYP3A4 y el 12A9, ¿no? Sí, casi, como puedes ver, 2, 3 a 4 y 2 a 9, pero siempre debes ver los diferentes en caso del naproxeno. Ok. Ya, Ahora todo continúa. claro. Perfecto, Luis. Entonces, ahora vamos con el mecanismo de acción, que ya lo hemos mencionado anteriormente, pero que es bueno siempre desglosarlo un poco para ver. Como tú mencionas, el ácido araquidónico se desglosa a través de la fosfolipasa 2 y todo ello, hasta lo que es eh, el prostaglandina G2, y la prostaglandina G2, propiamente dicha, a través de una peroxidasa, se va a convertir en la prostaglandina H2. De esa prostaglandina H2 es donde parten todos, casi vas a ver. Toditos parten de aquí. Pero recuerda que cuando hablamos de ácido araquidónico, el ácido araquidónico, como habías mencionado, no solamente da a las prostaglandinas, también da ¿a quién? A los leucotrienos. Pero cuando hablamos de AINES, no toca leucotrenos, ¿eh? No toca, no se encarga de aquí. No tiene nada que ver con leucotrenos. Por ello es que el cuerpo aún tiene un medio de defensa. O sea, el cuerpo, al menos, tú le estás cortando al cuerpo, tú le estás cortando al cuerpo sus prostaglandinas. Ya, le estás cortando todo esto. Por acá, tú con los COX estás cortando esto. Pero estás dejándole una llave, algo con que defenderse. O sea, no le estás quitando la inmunidad de todo el paciente. ¿Qué es lo que pasaba con los corticoides? Los corticoides te mataban todo esto. No, ni siquiera dejaba que acá se parte. O sea, el corticoide te paraba aquí y te paraba aquí. No dejaba que tengas leucotrienos, no dejaba que tengas lipoxina. O sea, no dejabas que tengas no dejabas que tu cuerpo haga una migración leucocitaria cuando hay una infección. Por ello que el corticoide tiene un poder muy antiinflamatorio, una potencia más antiinflamatoria que los AINES. Los AINES al menos ayudan con tu inflamación, pero deja que tu cuerpo se quede con una defensa, ¿no? Deja que el cuerpo se quede con una defensa, que son los leucotrienos, que te van a ayudar. Y también cuando hablamos de AINES, no estamos hablando de linfocitos, de mastocitos, ni nada de ello. Solamente nos encargamos prostaglandinas. Y listo. No estamos hablando no interviene con ellos. Ahora vamos a ver el puntero láser. Vamos a ver aquí cómo del PGH2, a través de distintas ¿cómo es la palabra? Enzimas, se va a convertir no, estas son el tromboxano A2, la prostaglandina E2, la prostaglandina 2 alfa,
prostaglandina E2 y la prostaciclina. Te recomiendo que te aprendas todo, pero lo indispensable sí o sí es saber la función del tromboxano A2, prostaglandina E2 y prostaciclina. Casi todas las funciones salen de aquí, esos tres. Están casi, y siempre los que se tienen bronca es el tromboxano A2 con la prostaciclina. Siempre están antagonizándose. Eso. Y como puedes ver, no solamente te quedes aquí, también mira, ¿qué vas a ver? Sus receptores. Por ejemplo, el tromboxano tiene su receptor TP, la prostaglandina E2 tiene EP1, EP2 hasta el EP4. ¿Para qué sirve esto? Eso es en el Goodman, ya por el tiempo no lo pude poner. Pero la prostaglandina, el EP1, por ejemplo, es acoplado a la proteína GQ. Y de casi todos del EP al E4 es acoplado a la proteína GS. El TP, si mal no recuerdo, es también GS. Y tú sabiendo ya cómo funciona el GS, que es aumentando la N-ciclasa, el pKa, la fosforilación, con eso ya sabes, si tú sabes que eso está, por ejemplo, en el músculo liso, que va a generar vasodilatación. Ya sabes, si está en el cerebro, en el músculo del vascular, va a generar diferentes funciones. O sea, solamente con sabiendo la función en el cuerpo, qué tipo de proteína, a qué tipo de G pertenece GSGQ, y con ello te sale toda la función, porque son bastantes funciones que cumple la prostaglandina. Pero como te digo, prostaglandina I2, tromboxano A2 y prostaglandina E2, te sale casi todo. Y aquí está otro también de los selectivos, su mecanismo, que es lo mismo que hemos visto adelante, que hemos visto atrás, haciendo como un pequeño resaltador, los nombres, ¿no? Celecoxib, y acá, no es, acá te puse porque acá hay un importante, es aquí. La inhibición irreversible, que esto es algo que debes recordar. Ya hablamos de inhibición no selectiva, inhibición selectiva, y ahora vamos a hablar de inhibición irreversible. ¿A qué se refiere esto? Hay medicamentos, que es la aspirina, que es lo más conocido, que es muy importante porque su función, una de sus funciones importantes es la antiagregación plaquetaria. Pero tú dices, pero Jesús, tú me has dicho que todos tienen esa función, entonces ¿por qué la aspirina es la principal, no? ¿O por qué siempre cuando una persona está con una angina de pecho, le da una aspirina? Y dice, no, para que no genere, para que abran su lucecita, a veces mete flora, ¿no? Pero en verdad es porque tiene un poder antiagregante plaquetario. De antiagregante plaquetario. ¿Y por qué? Porque la aspirina se une irreversiblemente al COX-1. Entonces, al unirse irreversiblemente, ya no deja que el COX-1, posiblemente cuando, te pongo un ejemplo, otro AINE se une al COX-1, tiene un tiempo ilimitado y luego se libera del COX-1 y el COX-1 puede seguir liberando prostaglandinas, porque es una unión reversible. Porque pasa, por ejemplo, el inhibidor del COX-1 lo inhibe, pero si es reversible puede salir y el COX-1 puede seguir produciendo prostaglandinas luego, ¿no? Pero luego de dejar de tomar la medicación, esa COX-1 va a seguir produciendo porque ya no estás tomando. En cambio, cuando tú tomas aspirina, llega y se une irreversiblemente. Y la aspirina se queda junto al COX hasta que el COX muera. Tiene su tiempo de vida, aproximadamente son semanas, si no me equivoco, y se queda todo. O sea, tú te tomas una aspirina, o sea, solamente con tomar una aspirina, esa aspirina a todos los COX que llega va a estar con esos COX hasta que mueran. Por ello es la importancia de ese dosaje en la aspirina para pacientes operados. Cuando uno se va a operar, tiene que decir hace cuánto tiempo, si tomaba aspirina, hace cuánto tiempo le dejó, si lo tomó ayer o si lo dejó tomar hace una semana, para que el anestesiólogo pueda ver cómo está su agregación plaquetaria. Eso es importante de la aspirina. Unión irreversible, particularmente plaquetas, reducción de formación de trombos. Como te decía, predicción de eventos cardiovasculares. Pero tiene riesgo de úlceras, ¿no? Porque como te he dicho, el COX-1 tiene funciones que mantienen la homeostasis en nuestro cuerpo. Entonces, te previene los eventos cardiovasculares, pero tienes riesgo de úlceras. Listo, Luis. ¿Hasta ahí todo claro o no he sentido una parte?
No, sí, sí, sí entendí. Úlceras gástricas y sangrado gástrico, supongo. ¿O sangrado de dónde? Sí, sí, es sangrado gástrico. La Ok, mayoría son sangrado gástrico, porque como ok. disminuyen en la mucosa estomacal, pucha, el ácido lo destroza al estómago. Listo, gracias. Ya listo. Ahora seguimos con el siguiente, que es, ahora sí vamos a explicar directamente los signos y dolor. Como te mencioné anteriormente, el estímulo doloroso lo que genera son liberación de mediadores endógenos, en este caso la bradiquina, la histamina, eh, las prostaglandinas, ¿no? Lo que hacen que llegan los receptores y lo que hacen es disminuir el umbral que te genera una hiperalgesia, ¿no? Al disminuir el umbral, lo que va a hacer es que los dolores normales ya no va a sentir el mismo dolor normal, ¿no? Va a sentirlo aumentado, a eso le llaman hiperalgesia. Luego viaja hacia la primera neurona, la segunda neurona hacia la asta posterior y luego viajar esta hacia toda la, no está la primera neurona y la segunda neurona. Viaja todo hacia el cerebro, hacia la corteza, donde se inicia la percepción de dolor. Y eso llamámoslo, y aquí cuando se habla solamente dentro aquí, antes de que entre la médula espinal, se llama sensibilidad periférica. Y aquí vamos a tener aquí trabajando a la prostaglandina E2 y a la prostaglandina I2. Esta lo que se encargan es de hiperexcitar a las neuronas para que el mensaje, si normalmente era como que demoraba un poquito en llegar, o sea, esto duele, pero demora en llegar y entonces como que hace sentir como que no duele, lo excita la célula, entonces cualquier dolor hace que se comunique más rápidamente. ¿Por qué? Porque estimula la despolarización, porque sus receptores en estas neuronas son acopladas a proteínas GQ y G, si no me equivoco, es EP1 y EP2. Entonces, ello lo que genera la sobreexcitación, porque estimulan la PQA y eso hacen que abran los canales de sodio y todo ello. Los efectos aumentos de sensibilización. Ahora vamos a ver la sensibilización central, que también se habla. Son neuronas del médula espinal, las interneuronas también y el cerebro. Dolor persistente o inflamación crónica, cuando llega aquí es cuando hay dolor crónico. También se maneja prostaglandinas E2 y prostaciclinas, pero yo te hago énfasis en que si entre las dos te preguntan, haz más énfasis en prostaglandina E2. Porque la prostaglandina E2 tiene más conexión con el sistema nervioso central. Cuando hablamos de fiebre, la única prostaglandina que te hablan que pasa hacia el cerebro, hacia el hipotálamo, para cambiar el set point y todo ello, es de la prostaglandina E2. En ese caso, cuando hablamos de silencio central, también hablamos de la prostaglandina E2. Lo que te va a generar es hiperalgesia, igual que el otro, y alodinia. ¿Qué es alodinia? Es aumento de la excitabilidad neuronal. O sea, también te va a generar como es el dolor normal de dolor, tumbral, solamente que va a disminuir y el dolor leve, perdón, un reto para el micro porque acá están gritando. O sea, perdón, Luis, ahora sí. Nos hemos quedado aquí en sensibilización central, donde hablamos del PG2, que a diferencia en el periférico es PG, prostaglandina E2 y prostaciclina. Y aquí vamos a hablar de hiperalgesia y alodinia. Cuando hablamos de hiperalgesia, te había mencionado, algo a hacer con un pequeño hincapié, que hiperalgesia es cuando sientes un dolor exagerado ante un estímulo que en sí ya es un poco doloroso. O sea, no es un estímulo leve, me he equivocado. Es cuando es un estímulo doloroso. Que tiene, por ejemplo, es como un incómodo que te puede generar. Tú sientes que es un dolor leve, pero la hiperalgesia es lo que te va a generar, es como si te estuvieran metiendo como una aguja. Y ya tú dices, esto es un dolor exagerado al un dolor normal. Por eso es hiperalgesia. Es como que
es un dolor exagerado al dolor normal. En cambio, cuando hablamos de alodinia, la alodinia es cuando es tú sientes dolor ante una, ¿cuál es la palabra? Sientes dolor ante una sensación leve, a una sensación a un estímulo que no debe darte dolor. Por ejemplo, si te pasa el dedo por tu brazo, no debes sentir dolor, es un estímulo normal. Pero si tú sientes dolor solamente al rozar tu dedo por tu brazo, eso es alodinia. Pero si tú sientes un dolor exagerado, por ejemplo, que te puse en un dedo y es un dolor leve, pero tú sientes un dolor exagerado, eso se llama hiperalgesia. Y eso llegamos cuando hablamos de ciliación central. Los efectos que te puede generar, ¿quién? Las prostaglandinas. ¿Hasta ahí claro, Luis? Siento que me redé un poco. Sí, no, sí, sí entendí. Hiperalgesia y alodinia es hipersensibilización central generada por prostaglandinas. Exacto. Ambos van a ser prostaglandinas. Uno solamente te puede llegar hasta hiperalgesia. En cambio, cuando es de distribución central, sí también te puede generar la alodinia. Y listo. Ahora continuamos con esto. Esto es bueno porque náuseas y dolor te pueden preguntar. Y ahora vamos a ver los efectos adversos, que esto es lo más la carnicita, por así decirlo. Así vamos a marcar bastante. Cuando hablamos de efecto gastrointestinal, esto lo vamos a hacer en el siguiente PPT, que hago énfasis en gastrointestinal y cardiovasculares, porque esto vas a ver que hay como un versus. Ahora vamos a ver toxicidad renal. Cuando hablamos de toxicidad renal, vamos a ver infección renal aguda, insuficiencia renal aguda, retención de sodio, hiperpotasio. ¿Qué es lo que pasa? Hay el mecanismo cuando hay una disminución de la prostaglandina de 2. ¿Por qué hay disminución de la prostaglandina? Porque se está inhibiendo ¿cuál? El COX-1, que el COX-1 es el que genera la prostaglandina de 2, mayoritariamente. Ello genera una vasoconstricción, pero para eso tenemos que recordar un poco de fisiología. Y acá lo voy a dibujar, plumita, ya está. ¿En dónde? No, aquí. Y aquí lo voy a dibujar. Voy a acordar este es el glomérulo, ¿cierto? Ya por acá. Esto se llama la arteriola aferente. La arteriola aferente, esta es la arteriola eferente. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente la prostaglandina de 2 y también la prostacyclina se encargan de vasodilatar la arteriola aferente. ¿Qué es lo que hace la arteriola aferente? Por aquí llega la sangre, se filtra en el glomérulo y por aquí sale. Entonces, normalmente que nuestro cuerpo, la prostaglandina E2 y la prostacyclina, dilaten esto. ¿Para qué? Para que aumente la tasa de filtración glomerular y para que haya una buena filtración en tu cuerpo. Y siempre están en constante cambio. O sea, va a estar la prostaglandina E2, la prostaglandina. Van a estar acá con una especie de. Tanto la prostaglandina E2 versus el tromboxano A2. El tromboxano A2 en consecuencia es su versus. Lo que hace es vasoconstricir la arteriola eferente. Entonces lo que hace es bajar la tasa de filtración glomerular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están en un constante equilibrio los dos. Uno vasodilata, los vasoconstrae, depende de la necesidad de nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo está ante una hemorragia, está en una pérdida de sangre, no te conviene vasodilatar, te conviene vasoconstricir para que tengas más volumen sanguíneo. Pero si tú quieres que tu cuerpo esté en una constante filtración para que elimine los desechos, que es bueno que esté vasodilatado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tomas un inhibidor de COX que inhibe el COX-1, que está el prostaglandina E2, disminuye. Entonces, al disminuir la prostaglandina E2, va a quedar más de quién? Del tromboxano A2. Entonces, el tromboxano A2, ¿de qué se encarga? De vasoconstricir. O sea, no es que está aumentando, sino como hay una deficiencia de la prostaglandina E2,
los niveles normales de tromboxano es como si fueran aumentados. Entonces, ¿qué es lo que genera? Una vasoconstricción. Si hay una vasoconstricción del glomérulo, ya no va a llegar, la sangre que tú tienes no se va a filtrar porque está disminuyendo la luz. Entonces, al no filtrarse, ¿qué es lo que genera? Si, por ejemplo, si tú tienes una insuficiencia renal, tú a la justa tienes, por ejemplo, nefrones, tienes nefrones como contados, ¿no? Porque ya si tienes una insuficiencia es porque tu riñón no está al 100%. Entonces, si tú a esa insuficiencia le sumas una vasoconstricción, le sumas esa disminución de la tasa de filtrado glomerular, estás dañando a tu riñón. O sea, es un daño, aumentas el daño que genera. Por eso dice acá, disminuye prostaglandina renal, vasoconstricción de arterial eferente. Ya te expliqué por qué la vasoconstricción. ¿Por qué? Porque tromboxano A2 es su contraparte. Esto vasodilata, esto vasoconstriñe. Lo que disminuye la filtración glomerular. Eso te pueden preguntar como caso clínico. Te pueden decir un paciente con insuficiencia renal crónica. ¿Por qué está, por así decirlo, contraindicado los AINES? ¿O por qué solamente se le requieren dosis mínimas? Tú ya sabes por qué. Porque te recuerdas prostaglandina E2, tromboxano A2. Disminución de prostaglandina E2, porque la prostaglandina E2 es la que está segregada por el COX-1. Entonces, si nosotros inhibimos más el COX-1, hacemos que el tromboxano A2 se mantenga más en nuestro cuerpo. Eso genera la vasoconstricción. Acá, por si acaso, que lo voy a escribir. Este fue el tromboxano A2. Y listo. AINES más relacionados, porque también te preguntan por AINES. Si la lectura no cambió, en la lectura es de AINES. Entonces tienes que recordar AINES, cuál es el efecto adverso que genera y el mecanismo. Todos, pero mayor riesgo, la indometacina, naproxeno, ibuprofeno en dosis altas. Por eso un paciente con insuficiencia renal crónica, ten cuidado con la indometacina, naproxeno y ibuprofeno. En el caso de alteraciones hematológicas, es por la inhibición de la síntesis tromboxano A2, lo que genera disminución de la agregación plaquetaria. Porque a diferencia del... Ahora vamos a ver distinto. Cuando hablamos de agregación plaquetaria, sí, espacio aquí. El tromboxano, pues te dije, el tromboxano A2 y la prostaciclina o prostaglandina E2 se tienen bronca. Prostaglandina E2. Porque en este caso, ¿qué hace? Ayuda a la agregación de plaquetas. No sé. Eso que hace es un antiagregante. Entonces, ya. Tú al inhibir la síntesis tromboxano A2, lo que hace es disminuir la agregación plaquetaria. ¿Y quién se encarga además de hacer esto? El ácido acetil salicílico. Acá pongo como AS, pero en verdad es la aspirina. Sino que lo pongo como ácido acetil, su nombre correcto es ácido ácido acetil salicílico, porque pertenece a la familia de los salicicatos. Y aquí te recuerdo que te mencioné, tiene un efecto irreversible. Entonces, cuando tú hables de coagulación, sangrado, ya, recuerda tu aspirina. Otros AINES, pero en menor grado. ¿Por qué? Aspirina por su efecto irreversible. Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Como antiagregante. ¿Para pacientes con qué? Para pacientes con riesgo cardiovascular, con pacientes con riesgo que generan trombosis. Esto es muy, muy importante. Hipersensibilidad, esa es desviación de la vía de ácido araquidónico, lo comentan los leucotrienos. Porque te he mencionado que si bien inhiben las prostaglandinas, ¿qué es lo que pasa? Por desequilibrio, porque hay disminución de las prostaglandinas, los leucotrienos es como si hubieran aumentado. Entonces, por ello, los leucotrienos también generan
una, el asma, urticaria, porque cuando hablamos de anafilaxis también tenían una función importante leucotrienos, porque activan la migración leucocitaria, y esa migración leucocitaria a veces lo que genera es esa inflamación constante en nuestro cuerpo, ¿no? Por el aumento de leucotrienos, aspirina y AINES no selectivos. Recuerda que son los no selectivos, porque tienen que atacar tanto 1 y 2. El síndrome de Rey, eso también es una buena preguntita, que es un daño hepático, más encefalopatía por uso de infección viral, y es cuando tú das aspirina en niños. Tienes que tener bastante cuidado con esa aspirina en niños, porque te puede dar este síndrome de Rey, que es un daño hepático más encefalopatía por uso de infección viral. Por eso está contraindicado, por eso a un niño prohibido darle su aspirina. Ya sabes por qué, porque le puede dar el síndrome de Rey. Luego vamos a ver la hepatotoxicidad, que es la toxicidad directa o idiosincrática que se genera. Bueno, diclofenaco el más reportado, pero estos son más por reportes, no es como algo muy demostrado, son más los reportes que generan, ¿no? Neurotoxicidad por la irritación del sistema nervioso central por un efecto directo que genera la disminución de prostaglandinas. Y en este caso más la indometacina te puede generar. Y el piroxicam, que es un inhibidor selectivo del COX-2. Lesiones cutáneas graves, hipersensibilidad. Casi vas a ver que todos los medicamentos siempre van a tener un efecto adverso o un RAM, como ya lo vieron ustedes, reacción adversa medicamentosa, hipersensibilidad cutánea. En este caso puede generar hipersensibilidad grave, lesiones de Steve Johnson. Y eso viene a ser con todos los selectivos del COX-2. Piroxicam, melocicam, todo esto. También otro que viene bastante es el cierre prematuro del ductus arterioso fetal, que es la inhibición de ¿quién? De la prostaglandina E2, que mantiene el ductus abierto. Entonces, la prostaglandina E2 es un potente vasodilatador. Entonces, eso es lo que mantiene el ductus abierto. A veces con inhibición, una mujer embarazada llega a pasar ese AINES al feto y eso genera el cierre prematuro. Por eso dice todos los AINES, pero especial la indometacina. Recuérdate, mira, la indometacina está bien pedida, neurotoxicidad, y ahora mira, el cierre prematuro. Todos los AINES genera, pero en mayor medida la indometacina. Y aprobación del trabajo de parto. Juan, una pregunta. Sí. Entonces, ¿cómo qué categoría estaría clasificada los AINES o más que nada de la endometacina en la No, escala esa, perdón, en la escala de heterogeneidad? teragenosicidad. Ya, en ese caso no llega a ser muy, ¿cuál es la palabra? Teratógeno la indometacina de por sí, porque se genera el cierre prematuro, pero no es algo que te puede llevar a la muerte. Por eso acá dice que se puede usar de forma terapéutica para cerrar ductos en neonatos, que a veces nacen los neonatos de manera, a los prematuros, a veces nacen y no tienen ductos de cierre, creo lo comenté de una manera como si fuera algo malo solamente, ¿no? Pero también algunos neonatos que nacen prematuros se le puede dar de manera terapéutica. Entonces, teratógena no llega, creo, al nivel de X, porque el nivel de X son más que, cuando hablamos de nivel X, de teratogenicidad, hablamos de, hay un medicamento bien sonado, que más que todos los medicamentos dermatológicos están dentro de la categoría X, pero la indometacina hasta ahorita no he visto que llegue. Lo que sí puede llegar es uno de estos, no AINES, pero que inhiben o mimetizan la acción de la prostaglandinas, que es el misoprostol. Cuando hablamos de prostaglandinas, el misoprostol, si no me equivoco, mimetiza la acción o estimula la liberación de prostaglandina E2, y en ese caso sí es teratogénico porque incluso interrumpe el embarazo, ¿no? Entonces es un medicamento muy teratogénico. Pero por lo demás, los AINES, hasta ahorita no hay ninguno. Más que todo vas a ver cuando veas la lectura que hay unos dos que sí son teratogénicos. Pero por lo demás, no. La mayoría no. Ok, Juan, gracias. Ya, listo. Y aquí están las prostaglandinas que disminuyen la contractilidad uterina y los AINES en general, ¿no? Contraindicados en tercer trimestre. Y eso lo vas a ver más cuando veas tocolíticos. En tocolíticos vamos a hablar bastante de oxitocina, misoprostol, de todos ellos, porque inducen la contractibilidad.
Y esa contractibilidad, uno, te ayuda en tu tercer trimestre para que sea el parto, en el caso de la oxitocina, pero en el caso de las prostaglandinas, en el primer trimestre es como que genera la interrupción del embarazo, ¿no? Porque abre la mucosa, abre el cervix e induce a la contracción. Entonces es lo que genera un aborto. Ya. ¿Todo claro hasta aquí, Luis? Para avanzar con el toxicidad cardiológico y gastrointestinal. Sí, Juan, todo claro. Gracias. Ya, listo. Chévere, listo. Ahora que vamos a ver lo que es riesgo cardiovascular y riesgo gastrolesivo. Aquí tenemos que tener en cuenta. Aquí vamos a hablar también de riñón, justo lo que estamos hablando ahí. Que cuando hablamos de riesgo cardiovascular, los vasos, cuando hay una inhibición del COX-2, que es que genera la prostaglandina I2, genera aterotrombos. ¿Por qué? Porque la prostaglandina I2 lo que se encarga es generar una antiagregación plaquetaria. O sea, no genera que se generen espérate, prostaglandina I2, agregante. Claro. Y como tú estás inhibiendo, mira, uno puede pensar que aquí en ese caso, cuando hablamos de que la prostaciclina es un antiagregante, es algo malo en nuestro cuerpo, pero no, porque nuestro cuerpo tiene que estar en un equilibrio entre estos dos, no puede dejar que uno se balance. Porque si hay un exceso de tromboxano A2, genera trombo. Si hay una deficiencia de tromboxano A2, genera sangrado. Entonces no puede estar uno más que el otro, tiene que haber un equilibrio. Por ello la prostaglandina, la prostaciclina diré, cuando hay una deficiencia por un AINE cuando hay unos AINE selectivos del COX-2, que el COX-2 genera la prostaglandina y la prostaciclina, genera aterotrombosis. O sea, puede generar un daño cardiovascular. Por ello se tiene que tener bastante cuidado con los AINE selectivos del COX-2. En cambio, cuando vemos, por ello hemos visto en el lado de los vasos. Ahora vamos a ver en el lado del miocardio. En el caso del miocardio, cuando inhibes el COX-2, de igual manera, disminuye la prostaciclina y la prostaglandina E2, que es lo que te disminuye tu protección contra arritmias, genera riesgo de insuficiencia cardíaca y también te eleva el riesgo cardiovascular. En el caso de riñoncito, en la prostaciclina, que se encarga de, ¿por qué dice la tasa de filtración glomerular disminuye? Porque esta se encargaba de ¿qué? De vasodilatar. Al disminuirlo, se vasoconstriñe y eso genera presión arterial también. También la prostaglandina E2 se encarga más de la eliminación de sodio y agua. Y cuando hay una disminución de la prostaglandina E2, disminuye la eliminación de sodio y agua. Y al no eliminarse el sodio, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Quedarse el sodio en los vasos sanguíneos hace que aumente el volumen sanguíneo y eso genera a la larga, por eso sodio y agua genera la presión arterial. Por ello, ahora viendo, como puedes ver, casi siempre se repite el COX-2. El COX-2 cuando se inhibe, ya sea siendo por AINES selectivos o no selectivos, siempre te va a generar un riesgo cardiovascular. Entonces, cuando hablamos de riesgo cardiovascular, vamos a hablar de menor, intermedio y alto riesgo. En este caso, cuando hablamos de inhibidor del COX-2, vamos a ver tanto sea preferentes, tanto sean los selectivos de COX-2, son los que tienen alto riesgo. Y ya vimos por qué. Entonces vamos a hablar el rofecoxib, que ya está retirado, el etoricoxib también, todos ellos con alto riesgo. Pero también tienes que agregar aquí el diclofenaco y la indometacina. Lo de intermedio está el ibuprofeno, pero tiene que ser aquí en bajas dosis, ¿no? Y en menor riesgo, el naproxeno. Por eso el naproxeno se da preferiblemente a pacientes con algo riesgo cardiovascular. Porque aquí vas a ver que se invierten los papeles en el riesgo cardiovascular y gastrolesivo. ¿Por qué? Cuando en el riesgo cardiovascular, si bien todos los selectivos del COX-2 son de alto riesgo, cuando hablemos de estómago, es el que tiene menor riesgo. ¿Por qué? Porque a nosotros en nuestro estómago, ¿qué nos importa? Tener la enzima constitutiva, la enzima que se encarga de mantener la homeostasis. ¿Y cuál es esa enzima? El COX-1. Si nosotros tenemos el COX-1 de manera controlada, no va a pasar nada en nuestro estómago. Pero si nosotros tomamos AINES no selectivos, o sea, que atacan a COX-1 y COX-2, va a disminuir la protección. Entonces, esos AINES que son más no selectivos generan más daño. Pero los AINES que son
más selectivos para el COX-2, o sea, que no tocan COX-1, tienen menor daño. Por ello, que aquí cuando vemos riesgo gastrolesivo, celecoxib, rofecoxib, y aquí se suma el diclofenaco y el ibuprofeno, que en este caso era de alto riesgo, en este caso va a ser de menor riesgo. ¿Y por qué el diclofenaco y ibuprofeno? Porque el diclofenaco tiene más afinidad al COX-2. Por ello, que no toca mucho al COX-1. Por ello, que aquí no tiene mucha importancia. En cambio, aquí tienes que recordarte, en el riesgo intermedio también está quién, el Sulindac, naproxeno, indometacina, y el que tiene mayor riesgo gastrolesivo, que tú ves un paciente con úlcera, que tuvo úlcera antes, que tiene gastritis, tienes que tener bastante cuidado si le vas a dar un ketorolaco, porque el ketorolaco es el que tiene mayor potencia sangrante. O sea, hay personas que mueren tomando ketorolaco desangrado. El ketoprofeno, el piroxicam, todos ellos. Todos ellos te pueden llevar a un sangrado profundo. Pero tienes que ver los factores de riesgo, que también ahí te pusieron en la historia previa de úlcera péptica, la edad mayor de 60 a 65 años, uso de 2 o más AINES, porque pueden generar una sinergia en potencia. O sea, te puede generar mayor potencia por tomar dos AINES distintos. Y también por el uso concomitante de qué, aspirinas, clopidogrel, anticoagulantes, corticoides, fluoxetina, sertralina y todo ello. Y también por la infección por el Helicobacter pylori, ¿no? Porque ello daña la mucosa. Entonces, al dañar la mucosa, al dañar o tener una mucosa dañada, darle un medicamento que disminuya la mucosa, estás matando tu estómago. ¿Todo claro aquí, Luis? Sí, sí, sí. Me apunté todo bien. Muchas gracias. Ya listo, Luis. Entonces, continuamos con el siguiente, que es, ahora vamos a ver los AINES no típicos que te he mencionado, el paracetamol y el metamizol. Cuando hablamos de paracetamol, tenemos que recordar que tiene una función analgésica y antipirética. Y el antiinflamatorio tiene débil, y antiagregante plaquetario y aniquésil. Entonces, por ello se le conoce como AINE no típico o simplemente no se le puede llamar AINE. Y mira, otro caso importante aquí, se usa en qué pacientes con artritis leve. Mecanismo de acción. Inhibe que preferente el COX-3, que está en el sistema nervioso central y aorta y corazón, pero más nos importa el sistema nervioso central. Activación de receptores carabinoides. Es muy importante porque a veces te pregunta el mecanismo. Mira, tiene no solamente ese mecanismo, también activa ¿qué? Receptores carabinoides. El CB1, que disminuye la liberación de glutamato y aumenta el umbral de dolor. O sea que necesitas más dolor, un estímulo más fuerte para que te genere dolor. Y también inhibe las prostaglandinas, ¿no? Bueno, por el primer punto, la prostaglandina en el sistema nervioso central, que disminuye la fiebre y la percepción de dolor. La absorción es rápida, de 30 a 60 minutos, biodisponibilidad de 80 a 90%, y no se afecta mucho por alimentos. La distribución es amplia en tejidos porque es muy liposoluble, baja unión a proteínas, a diferencia de los otros AINES, ¿te recuerdas? Que tenían bastante afinidad a proteínas. En este caso no. El metabolismo, mayoría por conjugación, y una pequeña fracción oxida al NADPI, que ese viene a ser el metabolito tóxico que genera, el NADPI. A veces te preguntan en tu examen, ¿cuál es el metabolito tóxico del paracetamol? El NAD. La excreción, vamos a ver que es renal por su metabolito conjugados y vida media de 2 horas. Y ahora vamos a ver el efecto adverso, que es el más grave, ¿no? ¿Ves? En pacientes que toman mucho paracetamol. Necrosis hepática potencialmente mortal, implica su conversión al metabolito tóxico NADPI. Entre ellas la conjugación de glucuronio y sulfato van a suturarse y soportan gran aumento de oxidación en elementos para formar NADPI. Esto se elimina de forma rápida y luego se metaboliza a un ácido mercaptúrico y se excreta en la orina. Esos son como los datitos que te pueden venir del paracetamol, porque es bien preguntadito también. ¿Hasta ahí alguna duda, Luis? Sí, Juan, dijiste que el metabolismo era hepático. Sí. ¿Algún SIP en específico o solo? A ver, ahorita lo... Ese sí, sí, porque eso te puede preguntar.
Ese es el... a ver, a ver. Sí, acá. Ya. Sí, es el por el SIP 2E1. Acá lo voy a poner. 2E1 es. Es peón. Ok, gracias. Espérame. Esta de acá cuando dice oxidada. Es el SIP. Pero si te preguntan mayormente por cuál es, por la conjugación. Dices, por conjugación. ¿Y por qué mecanismo te ponen en tu pasito? O te puede, fácilmente te dicen, explica el metabolismo del paracetamol. Y pucha, tú dices, ya, en mayoría por conjugación, si te preguntan los mecanismos, te ponen glucuronidación y sulfatación, y una pequeña fracción se oxida. ¿Por cuál? Por el CYP12E1, y aquí genera el metabolito tóxico NAPTI. Y listo. Ahora sí, todo claro, ¿no? ¿Listo? Sí, Juan, todo claro. Gracias. Listo. Ahora vamos por el metamizol. En el caso del metamizol, también se encarga la inhibición del COX, este nervio central, disminuye la síntesis de PGE2. Pues si te das cuenta, bastante mencionan al prostaglandina E2, un efecto analgésico y antipirético. El metamizol, yo desde antes lo escuché cuando iba a veces a la posta, si a veces estaba un poco enfermo, así, bueno, te daban el metamizol de frente para que te baje la fiebre. Y decía, pero nunca he escuchado metamizol, pero bueno, te daban de manera como un antipirético. Y además, y eso sí, uno te ponía y te bajaba yo sentía que bajaba la fiebre y dice, wow, o sea, no entendía, pero ahora cuando estudié me di cuenta que se utiliza porque tiene solamente un efecto analgésico y antipirético. No te baja la inflamación y no te da un efecto de antiagregante plaquetaria. Porque imagínate, una persona normal, ¿para qué necesitaría, si no genera trombos, no es necesario darle un AINE que genere todos esos efectos adversos? A veces siempre es bueno darle un paracetamol o un metamizol que busca eso, parar lo que tú quieres, ¿no? El dolor y la fiebre. Entonces, ¿tú qué buscas? Algo que te genere menos efectos adversos. Por eso son muy utilizados. Acción sobre el sistema endocannabinoide también, los metabolitos activos como el MAA, 4-metil-aminoantipirina, podrían activar receptores CB1 y contribuyen al efecto analgésico. O sea, no solamente se van en el punto de prostaglandinas, también, al igual que el paracetamol, actúa sobre el sistema endocannabinoide. Pero no solamente ahí, el metamizol tiene una, dos y tres. Modula la modulación de vías serotoninérgicas y opioides endógenos. Bueno, ya mencionamos los opioides acá, ¿no? Potencia la inhibición descendente del dolor. Eso de la inhibición descendente, más lo vas a escuchar mañana en opioides, porque en opioides, en opioides vas a ver lo que es ascendente y todo, porque son más mecanismos del cerebro. Dentro de su farmacocinética, he marcado resultado. Ya. Alta disponibilidad oral, casi igual que todos los demás. Es un profármaco, o sea, se hidroliza rápidamente en el tubo gastrointestinal. ¿Y cuál es su metabolito principal? También suele ser muy preguntado. El 4-metilaminoantipirina. Eso te puede preguntar también. En tu pasito puede preguntarte eso. Y mira, no solamente sea por vía oral, sea a través de intravenosa e intramuscular. Pues yo me recomiendo una inyección de esto, intramuscular y rectal, ya eso ya para pacientes, imagino para pacientes bebitos. Recuerda, cuando te digan cuál es la administración a diferencia de los otros, que los otros también intravenosa, pero más se conoce por vía oral. En el caso de metamizol tiene muchas vías, intravenosa, intramuscular y esa rectal, que es algo diferente. Todo lo diferente de un fármaco es muy importante recordar. Distribución, los metabolitos activos se distribuyen rápidamente en tejidos líquidos orales, baja unión a proteínas, igual a quién? Al paracetamol. ¿Te das cuenta que hasta en sus características farmacocinéticas se diferencia de los AINES? Porque los AINES en general tienen muy alta unión a proteínas. Entonces, ahí también lo puede diferenciar. Buena penetración del sistema nervioso central, y eso es lo que explica su potente acción analgésica. Chao. Chao.
Metabolismo, rápido metabolismo hepático por desmetilación y acetilación, o sea, por la fase 1, produce metabolitos activos que son responsables del efecto farmacológico. Ahorita acá lo pongo ¿cuál es su? Sí. En el caso de Metabisol es pluma, antipirina, sí. Ya, el que da el amino antipirina viene a ser el CYP 2B6. El que da, ese que es el principal, ¿no? Al amino antipirina. Sí. Pero también va a haber el CYP3A4 y 2B19. Pero también si te preguntan cuál es otro, recuerda el clásico, el CYP3A4, que eso en casi todo está. Y el CYP 1219. Si te preguntan en caso del metamizol cuáles son los CYP que trabajan, o te pedís al menos uno, de ley el CYP 3A4. Pero si te quieres más, el CYP 1219 y por último el CYP 2B6, que generan estos metabolitos activos que son responsables del efecto farmacológico. La excreción es principalmente renal. Eso sí se parecen a los AINES, con metabolitos activos conjugados, vía media metabolito activo es de 2 a 4 horas y puede prolongarse en insuficiencia hepática o renal. Como en la insuficiencia hepática o renal, en cambio en la renal no hay una buena excreción, por ello el metabolismo se sigue manteniendo en nuestro cuerpo, y en el caso de insuficiencia hepática no llega a metabolizarse. Por ello que el fármaco se mantiene más tiempo en la sangre y eso genera mayores efectos adversos o alarga el tiempo de ese efecto principal. Y bueno, los efectos adversos, náuseas, vómitos, seguimiento y sea receptores por la movilidad intestinal y todo ello. ¿Y hasta ahí alguna duda, Luis? ¿O todo claro? Todo claro, solo CYP3A4, 1219, sí, ya, sí está. Pero el principal metabolito me dijiste que era la aminoantipirina, que es por el Sí, CYP2B6, ¿verdad? Es el dos que más veces. tengo que recordar. Ok, ya, Estos gracias. efectos, y disculpe, estos efectos adversos no lo vais a copiar porque esto es que esto yo había utilizado de un trabajo que había hecho y esto era de opioides, porque yo había hablado de mi caso clínico, dicen que lo había utilizado. Pero eso no, esto está mal, porque acá está hablando de opioides. Pero da todo lo demás igual. Ya, ya está bien. Ya, ya. Ahora continuamos con lo siguiente. Y aquí ya puse, por último, para concluir, un cuadro entre AINE, paracetamol y metamizol para que puedas diferenciarlos y para que te pueda ayudar, ¿no? Por ejemplo, metamizol, mecanismo, inhibición del COX, más activación de vías endocannabinoides y también la modulación serotoninérgica, que te pueden preguntar el mecanismo. Mira, tiene 3 mecanismos del metamizol. Por ello, ¿qué es un potente analgésico. Te para el dolor y antipirético, pero débil antiinflamatorio. En el caso de paracetamol, es inhibición central de COX-3, controvertido porque uno dice que no, otro dice bueno. Efecto analgésico antipirético, pero sin acción periférica. Esto que es sin acción periférica es que no tiene efecto antiinflamatorio. Cuando te dicen sin acción periférica, débil poder antiinflamatorio o casi nulo. Y el AINE clásico, el ibuprofeno, inhibición reversible de COX-1 y COX-2, lo que disminuye la prostaglandina de 2 y genera efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Y aquí falta antiagregante plaquetario, porque son 4A, recuerda. Acá está un efecto inflamatorio muy débil, nulo, fuerte. Efecto analgésico potente, moderado, moderado fuerte. Efecto antipirético muy potente. Recuérdate, metamizol potente antipirético, potente analgésico. En el paracetamol también es muy potente, por eso cuando estás con fiebre, tu paracetamol te dicen. Y también los AINES también, porque también cuando estás con fiebre, un ibuprofeno. Por eso a veces varían entre ibuprofeno, paracetamol y todo ello. Uso típico, dolor agudo intenso, cólico renal postoperatorio y fiebre refractaria. En ese caso, paracetamol, un fiebre y dolor leve moderado. Y en el clásico, un dolor inflamatorio.
llámese a esto por artritis o a veces cuando está dicen un diente inflamado, clásico, un doctor te da naproxeno, listo. Que también es un AINE, ¿no? Un dolor ¿por qué el dolor es por un dolor? No es por un dolor, es a través de una injuria tampoco, ¿es por qué? Por una inflamación, en este caso por una infección, ¿no? Fiebre, dismenorrea, artritis. Mira, artritis. Toxicidad gastrointestinal, muy baja. ¿Por qué? Porque este va a actuar más que todo en el sistema nervioso central. Tampoco. Toxicidad por estamol, nula. ¿Por qué? Actúa sobre el COX-3, que está en el sistema nervioso central. Y cuando hablamos de AINE clásico, moderada, dependiendo, como habíamos visto, de la tablita, ¿no? Hay unos de bajo riesgo y otros de mayor riesgo. Y listo. ¿Hasta ahí alguna duda, Luis, con este pequeño cuadrito? Todo claro, Juan. Gracias. Con ello acabamos toda la clase. Como te he mencionado, este tema de AINES es muy, muy bonito. Como has visto, es algo que lo ves casi en todos los días en tu vida y algo que lo puedes resolver bastante. Lo que sí te recomiendo es que estudies estos receptores, porque al estudiar estos receptores vas a ver cuál es la función que cumple cada uno. No copié, acá tengo un cuadrito. No, ya no está ya. Pero en la PPT había un cuadrito donde estaban los prostaglandinas, qué tipo de receptor y qué tipo de proteína GQ o GS o GI está acoplado. Y con eso, pucha, ya siempre trata de asociarlo siempre a receptor. Y trata de ver de los efectos secundarios más raros, mira cuál es el mecanismo, busca el mecanismo y eso te ayuda en verdad, te interesa más por el tema y aparte te ayuda a entender más cómo es que genera, porque si tú entiendes bien los efectos adversos, cómo es su mecanismo, casi ya vas a entender los demás mecanismos así por de ley, ya todo cae ya. Bueno, ahora vamos a tener esto y ahorita voy a compartirte el post-test, ¿sí? Un ratito. Ok. Gracias, Juan. Ya, por el momento voy a dejar de grabar. ¿Y qué tal?